Camina, camina, que camina, 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 que camina, 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 que camina. Hola y paseando con todo Malagua. Monty Peiró. ¿Qué pasa? Buenas tardes, Monty Peiró. Buenas tardes. Se está bien aquí, ¿eh? Sí, se está muy bien siendo súper inmune al COVID. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Pues hoy es el primer día que salgo a la calle después de haber pasado el COVID. Y la verdad es que estoy rara, tío. O sea, es una movida esto. Porque, bueno, resumiendo, he pasado el COVID, he estado bastante jodida unos días, luego he estado normal, pero tengo como una secuela psicológica. Estoy rara. No te puedo concretar más. Estoy rara, no estoy... O sea, tengo la mezcla del síndrome de la cabaña, con que además estoy muy cansada. El aislamiento ha sido... Estoy rara, tío. Ya. Y a la vez estoy guay de saber que soy inmune ahora mismo. Pero eso es verdad, o sea, eres inmune. Durante un breve periodo de tiempo, luego la inmunidad esa se va. Y luego se va Pero yendo. yo ahora mismo, vamos... Bueno, puedes ponerte a chupar barandillas sin ningún problema. Me puedo poner a chuparle la cara a todas las personas que hay en este parque, que no son muchas, y no me pasaría nada. Tú no puedes decir lo mismo. Yo no puedo decir lo mismo. Yo sigo esquivando, yo sigo avanzando en este juego del calamar. Sí, yo creo que al final vas a quedar tú. O sea, que estoy bastante segura de que la última persona de España que va a quedar sin coger el COVID eres tú, Excalibur, tío. Si tuviera que apostar por alguien, yo apostaría por mí. Apuesto todo mi dinero a que eres la última persona, a que al final lo que va a pasar es que te vas a tener que recluir tú en tu casa. Sí. Para que todas las demás personas de España con COVID podamos hacer marcha. Eso no va a cambiar nada, es decir, eso ya está pasando. Claro, la inversión será tal que eso, que al final la gente sin COVID se recluirá. Yo de verdad pienso que os tendríais que recluir la gente sana. Porque... Bueno, ya tú eres sana. Yo soy inmune, que es una raza superior. O sea, está la gente sana. Pero entonces tú quieres una excepción. Pero somos muchos en mi situación. O sea, estás proponiendo una regla y al mismo tiempo ya soy excepción. Un sistema de castas como en la India, pero basado en... Estoy proponiendo lo que dicen los negacionistas que están haciendo del nuevo orden mundial. Pues mira, yo tengo un nuevo orden mundial. Pero la movida hasta que el mío sí que iba a funcionar. No el de Miguel Bosé. O sea, no el que dice Miguel Bosé. Uno mejor. Un nuevo orden mundial, todo guapo. Claro que basado en la diferencia entre la gente que no ha pasado el COVID, la gente que lo ha pasado, o sea, la gente que está enferma, que son los que tienen que estar en la calle, la gente sana que se quede en su casa, y luego los superinmunes como yo, que podemos hacer lo que nos salga del coño. Eso es lo que propongo. Pues mira, a mí no me ha dado el COVID, pero a mí me van a entrar 40 años de repente. De repente. Bueno, la otra epidemia silenciosa. Sí, la otra epidemia en la cual no voy a hablar de los 40 de nuevo, pero es imposible no recordarlo cuando expulsando una alfombra te quedas enganchado de la espalda. Es verdad que tú has tenido un enganchón de la espalda muy jodido, ¿no? Aún estoy un poco jodido. De hecho, estoy aquí como poniendo una posición un poco extraña como me estás viendo porque no... Estamos en un parque. No estamos andando porque yo estoy muy cansada, porque estoy fatigada, pero estamos en un parque. Es nuestro segundo paseando con todo mal donde no paseamos. Igual estamos... es como que el estar sentados y lo más cómodos que podamos es una asíntota dentro de nuestra de nuestra fórmula, ¿no? Sí, o sea, bueno, mira, da igual, ¿qué más da todo? Sí. No importa, la cuestión es que estamos fuera, estamos en un parque. Aquí estamos grabando el programa a día 31 de diciembre. Efectivamente, es el último día del año, sí, quedan apenas unas horas. Nuestros oyentes lo oigan, ya será 2022, pero para nosotros que estamos todavía en 2021. Claro. Y es guay, no sé, claro, tú la Nochebuena la pasaste en casa, claro. Yo la Nochebuena la pasé en mi casa. Te la comiste... Yo estuve encerrada desde el día 21. No, sí, desde el día 21, exacto. Claro, bueno. Fue un día absolutamente normal, claro. Sí, fue un día normal. Es verdad que, bueno, a mí la Nochebuena me da un poco igual, entonces, bueno, yo tampoco, para mí no fue muy traumático. ¿Recibiste muchos mensajes de Feliz Navidad? Sí, lo normal, no sé, estuvo bien. Bueno, lo normal es relativo, ¿eh? A ver, yo al WhatsApp así que ponga Feliz Navidad, no sé qué, menos que otros años, porque la gente ya va estando hasta los huevos ya, ¿no? De esto. Pero yo lo que recibí son muchos o sea, como muchas preguntas de mucha gente preguntándome cómo estaba por lo del COVID, que eso está guay porque me sentí querida y cuidada, pero hay mucha gente que te lo pregunta pero no quiere la respuesta. La gente... ¿Cómo estás? Y cuando yo les decía mal, porque estaba mal, ¿para qué preguntas? Quiero decir, me decía, pero que eso no es nada, que eso es como una gripe. Y yo era en plan, sí,
como yo detectaba que había una incomodidad, yo pensaba, yo no voy a ser la persona incómoda, que yo ya bastante tengo lo mío. Entonces, yo lo siento, pero este melón lo has abierto tú. Sí. Entonces yo seguía. No es como una gripe, porque no es como una gripe. No es como una gripe. Sí, venga, que esos son 2 días. Y yo, bueno, llevo ya 4. O sea, en plan, voy a estirar de la incomodidad. Y, quiero decirte, la empatía no es quitarle hierro a lo que le pasa a la gente. Entonces, si no vas a estar a la altura, no preguntes, coño. Claro, has venido tú solo. Has venido tú, yo estoy aquí en mi casa llorando de dolor. Porque, y tú vienes a dudar de mi dolor. Y tú vienes a decirme que estos son 2 días, que si venga, que tú eres una tía dura, ¿qué tal? Pues mira, no me sale de los huevos. Entonces yo me dedicaba a estirarlo mucho. Pero la gente quiere que el COVID sea muy leve, porque si no les incomoda. Claro. A ver, yo no me estoy muriendo, no me pasa nada, pero que como estoy mal. O sea, se pasa mal. Claro. Se pasa muy mal. Yo lo he pasado muy mal. No, para mí no ha sido una gripe, ni mucho menos. ¿Has tenido mucha fiebre? No, si yo realmente no he tenido complicaciones, pero a mí los síntomas me han dado muy heavy. A mí me dolía todo el cuerpo, tío. Unos calambres musculares por todo el cuerpo, unos pinchazos en la cabeza. Ay. Pero como si te taladraran el cráneo todo el rato, en plan, a traición, de repente cada X minutos un pinchazo de esos. Más dolor de todo el cuerpo, angustia. A mí se me quitó el hambre, Excalibur. Yo estuve 3 días sin comer. ¿Cuándo estoy yo 3 días sin comer? Nunca. Es preocupante, sí. O sea, 3 días sin comer, no podía comer. Me obligaba a comer en plan, me hacía una crema o me tomaba un batido de proteínas. Pero, o sea, así no se puede vivir. A mí no me ha quitado el hambre nunca, nada. Primera vez en mi vida que he estado sin hambre. El COVID lo consiguió. Sí, y ha sido una mierda, o sea, está muy débil, muy mal. Entonces la gente ahí, venga, que eso no es nada. Oye, vete a la mierda, ¿sabes? Vete a la mierda, eso no es nada. Pero bueno, no pasa nada porque ya lo he superado. Ahora tengo súper inmunidad porque tengo las 2 vacunas más el Omicron. Y se ve que 2 vacunas y Omicron es la hostia. el combo máximo de poder. Pues yo sí que hice Nochebuena, sí que estuve con mis padres y eso tiene cosas guays. Voy a comer unos como, lacasitos, ejemplo, que ya me ha vuelto el hambre. Hablando de lacasitos, una de las cosas guays de la Nochebuena es que normalmente vuelvo a mi casa con bastante chocolate. Ajá. Y bastantes gominolas y cosas así. Es una cosa que mi madre suele regalarme. Y está muy guay, pero hay una cosa que me da muchísima rabia, aprovecho para soltar mis mierdas, que es las gominolas de huevo frito. ¿Qué te pasa con ellas? Bueno, que no, o sea, ¿quién tiene algo a favor de esas gominolas? Ya, es verdad que no el huevo frito es totalmente, para mí siempre ha sido un mal necesario, que te lo meten en las... Te lo meten en todos los packs, claro. Mi madre no compra gominolas de huevo frito, pero si compra una bolsa de gominolas, siempre hay un huevo frito por ahí. Sí, el huevo frito te lo comes. El huevo frito te lo meten ahí y ya está. Y es que claro, la parte blanca no sabe a nada. No sabe a nada, porque aparte, ¿qué quieren que sepa? ¿A huevo? ¿Quién coño claro. quiere comer una gominola que sepa a huevo? Nuestro amigo Joan Fagoga, que es la única persona que le encantaría eso. ¿A qué sabe? O sea, el huevo frito de gominola no sabe a huevo frito, eso está claro. Pero tampoco sabe a nada destacable. No sabe a nada en concreto, no. Es una gominola totalmente deplorable. Y lo odio, de hecho tengo un paquete de no sé qué, que tengo como 10 gominolas de huevo frito, que al final acabo comiéndomelas y acaban dándome dolor de tripa, pero además me enfada porque tengo dolor de tripa por culpa de unas gominolas que no me han gustado. Ya, es que eso es lo peor. Y es muy irritante y lo odio, pero bueno, tengo chocolate, entonces comeré chocolate en vez de huevos fritos y... Olvídate, claro. Y ya está. Y nada, pues a ver, ¿de qué vamos a hablar? Porque como ha sido todo un poco improvisado hoy, porque he podido salir de casa por fin y tal, pues no tenemos guión. Entonces no pasa nada. Tenemos unos temas que queremos tocar. Claro. Mira, es que si no se me olvida. Entonces quiero empezar, porque creo que esta va a ser la 3ª o la 4ª vez que intentamos sacar esta declamación, que no la hemos terminado. Es verdad. Es una declamación de Pablo, que nos comentaba, nos explicaba por qué la servilleta de cuando te sirven un bocadillo, te lo suelen servir en un bar, te lo sirven con la servilleta por debajo. Y nos decía esto. Si tú colocas una tostada o un pan encima de un plato y está caliente, eso genera como una condensación del aire caliente con la superficie del plato que genera una agüilla. Y esa agüilla, pues en contacto con el pan, lo reblandece. Entonces por eso se pone la servilleta debajo de la tostada, no para darte una servilleta para que te limpies. Esta cosa se puede aplicar también en casa. Cuando tú calientas un trozo de pan congelado, se te va a generar esa agüilla y la parte de abajo del pan pues puede quedarse como un poco húmeda. Si le pones un papel o lo envuelves con una servilletita haciéndole como un lacito arriba,
pues se queda mucho más crujiente y más guay. Y Vale. hostia, se lo agradezco un montón. No, está muy guay porque nos ha arrojado luz en este tema. Es verdad que esta declamación ya la grabamos hace tiempo, pero se perdió eso. Sí. Algo pasó, ¿no? Y se perdió porque no se grabó y luego lo intentamos otra vez, pero luego no sé qué pasó y al final pues vale, nada. pues bueno, ya que estamos con declamaciones, tenemos otra. Otra. No, pero espera, que quería decirte Vale. que a partir de ahora yo en los desayunos me pongo una servilleta debajo de la tostada. ¿En serio? Después de esto, me ha parecido que tenía tanta lógica y o sea, claro, y me veo los beneficios directos ¿Sí? en mi día a día. Yo no sé si lo voy a probar, ¿eh? Pero bueno, Es que claro, es verdad que ya no se remoja por debajo. Es que está... bueno, también es cierto que yo lo baño en aceite todo, entonces ya, yo es que tampoco yo igual. le echo poco aceite. Bueno, vamos a escuchar esta otra declamación de Miquel. Estaba escuchando el programa de la crisis de los 40 y ha habido bastante gente con menos de 35 años que habéis dicho que sí, que igual estabais también vosotros en la crisis de los 40 y mira, no, o sea, yo como 39 añero que soy y que creo que sí que estoy en camino de la crisis de los 40, lo siento, pero no, o sea, no podéis decir con 34 años que tenéis la crisis de los 40. Lo que tenéis, creo yo, es que todavía estáis venidos arriba de la crisis de los 30, entonces esa cosa que te dan los 30 de empoderarte y de creerte súper guay y súper listo y súper maduro y que está muy bien porque eso te da fuerza para hacer muchas cosas, pues os creéis tan maduros que ya estáis en la crisis de los 40, pero no. O sea, la crisis de los 40 es más lo que a mí me pasa ahora, que yo me siento amenazado por gente de 30 y pocos que me quieren quitar este espacio mío, que es de la crisis de los 40. Esto sí que es crisis de los 40, el sentirte amenazado por los que vienen detrás. Pero no me digáis que con 34 años tenéis la crisis de los 40, por favor. Bueno, qué decir, Miquel, tengo que decir que es de la misma promoción de COVID que yo. Él también salía hoy a la calle por primera vez. Desde aquí le mando un abrazo un abrazo además, quiero decir, todo lo fuerte que queramos, porque Claro. somos dos personas ahora mismo súper inmunes. Las personas ahora mismo más válidas de este país somos Miquel y yo. Me gusta mucho. Sí, esta declaración está muy guay, porque es como que tiene muchas capas. Mucho resquemor. Sí. Hay mucho odio y mucha Pero movida es aquí. verdad que... Mucho ataque a oyentes que nuestros. cuando la crisis de los 40, una de las cosas que te pone frente a frente es con tu lugar en el mundo, ¿no? Ujú. Tu identidad, ese mundo que tú sientes que te echa. Sí. Entonces, ¿qué decir? De los de 30 ya te quitan todo el espacio como para también quitarte el de la propia crisis, ¿no? Claro. Que es como, Es que ¿qué eso nos faltaba. queda? No. No nos queda nada, no. Yo sentí un poco eso. Llegué a mencionar algo parecido en el programa pasado, pero Bueno, no pero dijimos sí, nada sí. porque somos un poco ratas porque queremos muchísimo a nuestros oyentes Pero y no eso queremos... eso no es de ser ratas, eso es de ser guay, ¿no? Sí, pero me refiero que nos callamos, que no queremos tampoco iba a ser la contraria. Ya. Pero sí, a ver, tienes 34, 33, estás de puta madre. Yo sí que entiendo que a los 34 o así tú puedes como vislumbrar lo que tú crees que es Claro. la crisis. Claro. Tú te piensas que desde que la ves venir, Claro. pero es que no es así. Claro. No, tú tienes otra cosa. Pero aquí son los 40, respect es para la gente de 40. No nos quitéis también ese espacio. Efectivamente, no nos lo quitéis. Bueno, temas que teníamos que hablar. Tenemos que hablar de la película esta, No mires arriba, Ajá. porque ha sido súper fenómeno. Y yo quiero hablar, aparte de la película en sí, que a mí personalmente me gustó, Sí. quiero hablar del fenómeno de la gente que necesita recomendarla el primer día para ser los primeros que han hecho el gran descubrimiento de que esta película es muy guay, Ujú. pero al día siguiente ya hay gente que está hasta el coño Ujú. de que todo el mundo recomiende lo mismo. Claro. Y hay gente capaz de subirse a todos los carros. Sí. Al de recomendarla y al día siguiente decir, oye, que no es para tanto. Y esto se ha visto. Sí, esto se ve, claro. La gente necesita estar la primera en todo y ser... A ver, Pero a la vez no es esto muy lo que critica la película. O sea, quiero decirte, todas estas... sí. Quiero decir, al final es como... Vamos a ver, la película está de puta madre, está muy guay y es normal que nos guste a todos porque está hecha de manera, yo creo, que toca algunas teclas Sí. que nos... Que todos reconocemos. El hecho de que nosotros como espectadores reconozcamos muchas de las cosas que ocurren en la película, que además está contada con mucho ritmo y es... O sea, tiene como varios momentos bastante graciosos y tal. Es normal que guste. Claro. Es normal. Pero enseguida hay gente como que necesitan dejar muy claro que ellos no son como los demás. Ujú. Y que si esto le gusta a todo el mundo, a ellos no les puede gustar, porque ellos son la resistencia. Sí. Entonces,
me da un poco de pereza cada vez más todo lo que se genera en torno a ciertos productos culturales que no tiene que ver al final con la película, porque ya no tiene que ver con la película. No tiene que ver con la película. Tiene que ver con gente queriendo destacar como sea. Sí, hay un suceso que está pasando en Twitter de que ya tiene un nombre, que se llama Film Twitter. O sea, Film Twitter es básicamente el debate diario sobre una película, si es un 10 o un 0. Ajá. Porque es lo que está pasando. Ahora ya las nuevas películas que van saliendo, si son muy relevantes, la gente se siente que tiene que posicionarse. Sí. No es cuestión de disfrutar o ver una película, compartir contenido, sino que es política, prácticamente. Cada película relevante nueva que sale es como el nacimiento de un nuevo partido político. Y es lo que le ha pasado a Don Look Up, que básicamente es o estás a favor o en contra, pero estar a favor o en contra de una película es algo ridículo. Es ridículo. No puedes estar a favor o en contra de una película. Es como que en las primeras horas, cuando la película acaba de ser subida y aún no se ha generado todo el fenómeno, la gente disfruta mucho de ser el primero en recomendarla, porque te hace sentir especial. Sí. Pero de repente pasan 12 horas y ves que está todo el mundo recomendándola, entonces necesitas ser el que derroca. Si llegas tarde tienes que estar en contra. Tienes que estar en contra. Y entonces desde fuera es muy patético, porque al final todo tiene que ver con un tema de ego y no tiene nada que ver con la peli. Porque luego están los que necesitan, y además ves que hay gente haciendo auténticas piruetas mentales para rebuscar el error, para justificar muy sesudamente que la película es una mierda. Cuando es obvio que la película no es una mierda. Obviamente, hablamos de Ciudadano Kane, no lo sé, porque no he visto Ciudadano Kane, porque mis estándares de cine son otros. Pero yo entiendo que no será una película, no sé, que marcará la historia del cine, pero que la película está bien, joder, no hay nada que esté mal. Entonces me revienta ese tener que buscar con calzador algo malo que decir, porque al final el mensaje es: sois todos unos borregos menos yo, que soy el que tiene un criterio supremo, que yo no me conmuevo si no es viendo La vida es bella. Todo lo que no sea La vida es bella es una mierda. Que es irónico, porque es una de las críticas que se le ha hecho a la película, es de alguna forma partir de la base de que los protagonistas se creen muy listos y los otros no lo son. Claro, pues te ¿no? digo que al final lo que la película provoca no deja de ser más onda expansiva de lo que critica la película en sí. Entonces es gracioso, es gracioso. Yo la vi, la disfruté y sin más, no necesité... O sea, me siento muy orgullosa de ver estos debates. O sea, como que decidí no subirme a ningún carro y sacar las palomitas y ya está. Y es una cosa que hago cada vez más con ese tipo de debates tan encendidos de las redes, que digo, es que no... Yo es cierto que desde un tiempo a esta parte, desde hace bastante poco, de hecho, a mí siempre me ha gustado dar mi opinión sobre las películas y tal, pero llega un momento en que las sensibilidades son tan variadas y tan cambiantes, y llega un momento en que en las redes no puedes simplemente dar tu opinión, no puedes decir, hostia, pues me ha gustado tal. O sea, necesitas de verdad posicionarte. O sea, posicionarte como si fuera un partido político. Totalmente. Entonces, es muy complicado decir simplemente, hostia, cómo me gusta esta película, tal, porque corres el riesgo de entrar en un debate que no deseas, ¿no? No, claro. Y esto es absurdo, y lo que le está pasando... A mí no me pasa, porque yo digo en mi Twitter que me ha gustado esta película y nadie me contesta. Pero hay gente que sí que es más relevante, que le gusta el cine y va a ver una película, pone que le ha gustado y madre mía la que le cae encima porque le ha gustado. Y porque le ha gustado. Es ridículo, es ridículo. Es muy ridículo. Dejemos disfrutar a la gente un poco de... Y sobre todo no sois más guays ni menos guays, ni porque lo hayáis descubierto los primeros, ni porque no os guste lo que a todo el mundo le gusta. Efectivamente. Eso ya está. Y hablando de cosas que le gustan a todo el mundo, por favor, necesito que hablemos de los nombres de las colonias de hombre, por lo menos de las colonias de hombre baratas, ¿vale? El otro día fui al Mercadona y bueno, yo siempre me paso por la sección de perfumes de tío para ver si Bustamante ha sacado una nueva versión de Muy Mío. Él vive de esto, ¿no? O sea, se su ve que principal fuente de ingresos tiene que ser los perfumes. Se ve que Muy Mío de Bustamante da muchos ingresos. Entonces está Muy Mío, Muy Mío Night y Muy Mío Sport, ¿vale? Entonces yo estoy siempre ahí esperando a que saquen otra. Pues Muy Mío Christmas, Muy Mío Cid, ¿no? No lo sé. Entonces fui y me fijé en la sección de colonia de hombres. Me di cuenta que los nombres eran cosas como Agua Brava. Agua Brava. Ego.
Ego. Impacto. Impacto. O sea, como Me que gusta, los me nombres gusta. de perfumes Sí, eran sí, 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 una sí, cosa sí. muy, muy heterosexual. Ujú. Quiero decirte, no le pueden llamar con nombres como las de mujeres, ¿no? Que tienen nombres de flores o Claro. yo qué sé, o de sentimientos. Ujú. No, impacto, ego, agua brava. O sea, quiero decirte, no un agua... A lo mejor te apetece más echarte un agua calmada, ¿no? Un agua mansa. No, agua brava. Hostia, Sí, 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 sí. un tsunami embotellado. ¿Qué No. pasa con esto? Yo me compré una que se llama Lago Tranquilo. Claro, un lago tranquilo, remanso. reposo de paz. Remanso de paz. Claro, es que, tío... Lo no me hemos jodas. hablado más de una ocasión, el tema de la higiene masculina. Es como que los hombres necesitamos que nos limpien a base de hostias, ¿no? O sea, es rollo, si pudiéramos limpiarnos a puñetazos, lo haríamos. O sea, Claro, es como que el hecho en sí de echarte colonia ya es como muy poco heterosexual. claro. Hay que compensarlo con que los nombres que despejen toda duda. Bueno, pero tú no has visto cómo se ponen los tíos la colonia en los anuncios. Se la Se dan echan- bofetadas. Se la echan es Se verdad. hacen pam, pam, pam. Porque además que la mayoría llevan un flux de estos, un difusor, o sea, Claro, un vaporizador. ya que no hace falta, no ya. tienes que abofetearte. Pero los after seis y todo esto, cuando anuncian tal, se dan hostias en la cara. Ya, es verdad. rollo, no hay un... El darte una bofetada en la cara con No- el producto, no va a hacer no... que el producto penetre el más producto ni no nada. penetre más, pero Que- ellos se las dan, porque así queda claro que son hombres. Me hace muchísima gracia, la verdad. Por cierto, de aquí recomiendo que busquéis el gimnasio de Sergio Ramos. Hostia, lo he visto. Es una cosa que no podemos enseñar aquí porque esto es solo medio de audio, pero tenéis que buscar si tenéis curiosidad. Es como, sí, es una mezcla entre como un hotel de estos de Dubái, de lujo desorbitado, Sí. con unas termas romanas, pero Sí. versión siglo XXI. Todo de color negro y amarillo, Sí, con unas con unas tigres esculpidos por ahí, ¿no? unas butacas de cobra. Que Eso, son de unas co- butacas que sale una cobra gigantesca por encima. Y Madre tú es una cosa bastante horrible. Yo os Este, recomiendo sí. que lo Pero busquéis. montarse, o sea, hay que decir, Sergio Ramos, ¿por qué se ha montado un gimnasio? Pues porque cada uno tiene sus sueños y el sueño de Sergio Ramos supongo que es montarse un gimnasio. Madre mía. No se le ha ocurrido otra cosa al hombre, yo qué sé. Bueno, y hablando de gente con aspiraciones, Ajá. ¿cuáles son tus metas y objetivos para 2022, Scali? Mis metas y objetivos, yo intento mantenerlos simple. Me Keep it acuerdo, simple. de hecho, no sé si fue Punset, que le escuché hace ya muchos años, obviamente, decir una cosa muy interesante sobre los propósitos de Año Nuevo, que era algo muy básico, ¿no? Que es no te hagas muchos propósitos de Año Nuevo porque vas a fallar en todos. Márcate uno o márcate dos como mucho y podrás apurar un poquito. Entonces, yo normalmente siempre me marco 1 o 2 cada año. Ujú. El año pasado fue básicamente hacer pilates. Muy bien, lo conseguiste. Lo conseguí, aunque lo dejé en diciembre porque me rayaba, porque había mucha gente en la clase y me empecé a rayar con el COVID y todo eso, y por eso ahora me duele la espalda. Así que voy a tener que volver. Y este año, pues básicamente lo que quiero hacer es socializar un poquito más. Yo en este podcast y en mi vida real, como que me vanaglorio mucho de mi fobia a la gente, y siempre nos gusta mucho hablar de eso, la fobia social y de cómo odiamos a todo el mundo en general. No, hombre, no, a todo el mundo no. No, a todo el mundo no, pero... y de alguna forma quiero invertir un poco esto. Es una cosa que yo quería hacer antes del COVID, pero vino el COVID y ya lo que ha hecho ha sido mantenerlo mucho. Hombre, claro. Pero ya no puedo esperar a que el COVID se vaya. Ya, Porque tienes que empezar a socializar a pesar del COVID. A pesar del COVID tengo que ponerme un poco a esto. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo lo voy a hacer? No lo tengo muy claro aún, pero supongo que radica mucho en la proactividad. Es decir, no puedo esperar que todo el mundo guay venga a llamarme a mi puerta y tal, sino ser un poco más proactivo con la gente a la que quiero y con la que me gustaría relacionarme más y hacerlo. Yo creo que marcándome eso... Un estoy Escaliburcio muy proactivo que propone planes a todas horas. Sí, igual me arrepiento de decirlo esto en el podcast, pero bueno, vamos a no, tirar. yo lo espero, lo espero con ganas. Así que, no sé, estoy abierto a cosas, así que veremos dónde acaba todo esto. Os iré contando. Vale, yo no he pensado mucho sobre mis planes para 2022, Ujú.
pero creo que también me voy a poner metas sencillas. Claro. Seguir viva. Ujú. Me gusta. Seguir viva y yo qué sé, intentar pasármelo bien. Bueno. Esas son mis 2 metas. Ujú. Claro, la una conlleva la otra, o sea, para pasármelo bien tengo que estar viva. Una es condición necesaria. Exacto. Pero no suficiente para No. conseguir la otra. Pero voy a intentar eso. Yo no sé, es como que a nivel de trabajo y todo eso, mira, ya me da suda, ya está todo bien, yo ya tengo trabajo, no sé, bien, me conformo como estoy. Pero me lo quiero pasar bien, porque estos últimos 2 años también ha habido, claro, con la situación que hay, ¿no? Como esta sensación de espera. Estoy un poco harta también, esto que dices, ¿no? De, Sí. mira, ya está. Ya Ahora está. la vida es con esto. Entonces, Sí. yo me lo quiero pasar bien aunque haya COVID Claro. y hacer lo que haya que hacer y yo qué sé, tío. Porque estoy harta como de vivir a la espera, ¿no? A la espera de que se acabe, a la espera de que mejore, a la espera de tal. Y al final lo único que está pasando es que la vida está siguiendo y que esto ahora mismo es lo que hay. Ujú. Entonces yo me lo quiero pasar bien a pesar del COVID y ya está. Y eso es mi objetivo. Pues sí, pues vamos a jugar al pádel. Otro objetivo común nuestro es jugar a pádel, por lo que sea. Yo ahora soy una deportista. A mí, ya te digo, el pádel es que me parece como el deporte como más accesible en el sentido que aunque no controlemos nada, El deporte para la gente que odia el deporte. más o menos creo que podemos hacerlo. Sí, ¿sabes? no. Tú y yo vamos a hacer grandes gestas. Vamos a hacer muchas gestas. En Vamos el a pádel. reventar a quien se nos ponga delante. Porque, vamos, yo soy la persona más competitiva de la puta historia. O sea, yo aún no sé cuáles son las reglas del pádel y ya estoy no, o sea, la idea de perder no está en mi cabeza, nunca. Me ha alegrado escuchar eso. Yo solo he Pues venido nada. aquí a ganar. Pero la raqueta no la tienes aún. No, tengo que ir Bueno, al no se llama Decathlon. raqueta, se llama llama pala. pala. Ya Vale. de eso me he documentado. Sé Vale. que se llama pala Vale. y ya está, no sé nada más. Y También te digo que sí. yo ahora con lo que estoy muy fuerte es con el boxeo. Es verdad, te he visto. Sí, yo ahora mismo me he dado cuenta, de hecho, esta idea es totalmente real. Ujú. Me arrepiento, siento una gran pena por no haberme dedicado al boxeo de manera profesional cuando era joven. O sea, por no haber tenido una carrera en el boxeo. Ya. Porque se ve que tengo aptitudes. Sí. No sé, igual me lo dice mi entrenador. Porque Para ¿qué me va a animarte y decir? tal. Claro. Pero sí, ¿por qué no? Lo disfruto, ¿eh? Me gusta mucho. Me gusta mucho porque al final es un poco como cantar heavy metal, ¿no? Que solo necesitas aire y odio. Sí. Al final, con un buen control de tu diafragma y una buena canalización de tu odio, puedes hacer grandes cosas en el heavy metal y en el boxeo. Y la verdad es que a mí son 2 cosas que se me dan bastante guay. Yo a veces he pensado que me pasé por alto por el boxeo porque nunca me ha interesado el boxeo para nada, ni como afición ni como deporte a practicar. Pero a veces percibo que sí que me gusta como cierta confrontación física Ujú. autorizada, porque el boxeo es bajo las normas. Bajo unas normas. Entonces, a veces como que me apetece pegar y que me peguen también. Claro, pero dentro de O sea, un marco legal. Claro, o sea, como que siempre he creído que me da más miedo el dolor físico, el ataque físico del que en realidad me da. Creo Ujú. que no me importaría tanto meterme en una pelea y recibir hostias. Claro que no. Creo que incluso me podría gustar, pero igual esto es un poco desviado. Pero bueno, no lo sé. No, yo creo que lo que estás haciendo tiene sentido, joder. De alguna manera la violencia forma, o sea, es Sí. como un impulso que tenemos. Mm. Si en lugar de canalizarlo de manera absurda, lo puedes canalizar dentro de un marco con unas normas, unas reglas y pues bueno, está de puta madre. Yo lo reconozco, yo tengo ese impulso violento, lo tengo. Y normalmente cuando no lo consigo canalizar es un impulso que se vuelve contra mí y que me puede hacer daño. Yo admiro mucho a esta gente que dice, ay, yo no odio nada, ni odio a nadie. Es una palabra muy fuerte. Bueno, pues yo odio muchísimas cosas, muchísima gente. Odio un montón de actitudes y es verdad, siento mucho odio y ese odio, lo que pasa es que lo gestiono, quiero decir, Claro. no le pego a nadie. Ya. Pero en no sacarlo, a veces se vuelve en contra mía Ya, y bueno, es algo sí. frustrante, es doloroso, ¿no? Entonces yo sí tengo una violencia que necesito sacar. ¿Nos damos de hostias ahora en el parque? Venga, aquí ahora mismo, vamos a pegarnos con unos niños. ¿Te imaginas? No, pero está guay con el boxeo, por ejemplo. Es curioso porque, claro, tienes que aprender la técnica. Y entonces es muy frustrante porque hasta que te empieza a salir bien, tú tienes toda la violencia, pero no la puedes sacar porque te están todo el rato corrigiendo y como no sabes la técnica, Ya.
es muy frustrante. Pero la verdad es que la primera vez que das un golpe bien dado, que lo haces todo, el movimiento de cadera, de pie, y colocas ahí un buen crochet, es una sensación como decir, vale, hostia, este es el camino, por aquí va a salir mucho Por aquí odio. le salto los dientes yo a alguien. Por aquí voy bien. No, y entonces me gusta, la verdad. Me parece difícil. Yo de momento solo me pego con un saco. No sé si podría pegarme con alguien. Pues a ver si estamos haciendo pádel cuando realmente deberíamos quedar y pegarnos con unos guantes. El rollo Club de la Lucha, Sí. ahora en 2021. Te aseguro que no me desagrada la idea, sé que es una gilipollez, pero en lo más hondo, o sea, como que tú sabes que yo no suelo emborracharme mucho y tal, pero ayer justo sí que me emborraché un poco, no mucho, pero un poco. Y No pasa nada, Bueno. no te sientas mal. Y sí que es cierto que cuando alguna vez bebo un poco más de la cuenta, ¿Te quieres pegar? no lo hago porque sé que la gente no quiere hacer eso, pero sí que me gustaría pegarme. ¿Te gustaría buscar pelea? Sí, pero no con alguien desconocido, con alguien conocido, pero además como una forma de dar afecto. ¿Cómo? De dar afecto y recibirlo, no pegarme con un desconocido. No, eso me ¿Quieres parece muy pegarte hostil. con tus amigos? En confianza. En confianza, sí, pero Esto lo no estás solo, colocando no un solo poco. pegar, sino que me peguen también. O sea, rollo como descargar cierta energía en confianza. Ya, yo eso no sé. lo veo tanto. Igual es un... No, sé. bueno, Es oye. mi heterosexualidad atrapada en estos kilos de deconstrucción Puede que está ser. intentando brotar. Puede ser un mensaje de tu sexualidad diciendo, ¡ey! Ya está bien, por favor. Por favor, unas hostias. Dame algo, Por dame favor, algo. un poquito por- de una peleeta. Una Ya. peleta. Pues sí, noto eso. Lo que pasa es que soy un ser inmensamente racional, que soy capaz de seguir borracho y no Y pegarme ya con está. nadie. Yo es verdad que cuando a mí me ha funcionado, yo nunca me he pegado con nadie. Una vez jugando fútbol, cuando tenía 13 años, Ujú, me pegué con una chica de Villa Marchante. ujú. Me pegó más ella a mí que yo a ella, tengo que decir. Pero no Bueno, me pero peleé. algo se llevó. Algún tironcete Algo de se pelo se llevó, sí. llevó. Pero no me he pegado nunca. Es decir, no voy buscando pelea ni nada. Mm. Pero sí que he tenido un par de situaciones en las que me han tocado los huevos y me he puesto muy chulita. Ujú. Y es como que me ha funcionado siempre el ponerme muy farruca. Sí. Me funciona. Desgraciadamente funciona. Pero, Molaría que el mundo yo fuera distinto. siempre me he pero- planteado, o sea, cuando yo he percibido una situación injusta, me pasó una vez tocando con la orquesta, una persona que me estaba molestando mucho hasta límites ya muy absurdos y yo empecé a amenazarla con el bajo, Mm. en plan de te lo reviento en la cabeza como no me dejes de tocar los huevos ya, ¿no? Ujú. Y luego me pasó otra vez que me acusaron de algo en un bar, me acusaron de estar fumando porros y no estaba fumando porros y me trataron muy mal. Odio que me acusen de cosas que Y no me he hecho. estaban Es una de las acusando y yo cosas no más estaba fumando ningún horribles que porro hay. ni nada y entonces me mosqueé y, Mm. y la otra persona se empezó a mosquear de más y yo pues me crecí más porque era injusto, ¿no? Mm. Entonces siempre me ha funcionado, pero siempre me pregunto, el día que no te funciona, ¿qué vas a hacer? Porque algún día alguien no se va a chantar. Pues darte de hostias. Para Pues- eso estás pues no haciendo sé ni boxeo. cómo se hace, claro. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora no tienes nada Ahora de se qué dan hostias preocuparte. de tres maneras diferentes. Ahora, fíjate, lo superpoderosa que eres, que estás totalmente inmunizada y sabes dar hostias. Ahora te pego, sé hacer son el directo, el crochet y el Ujú. otro que no me acuerdo. Puedes ir yendo a darte de hostias con todo lo que se venga por aquí por el parque, le vas dando. Y ya está. Y ya está. No. Le puedes a todos. No me gusta la violencia, pero sí que es verdad que, o sea, que yo la siento dentro y creo que es un tema un poco tabú porque parece que no sé, como que esté mal. Claro que está mal, yo no hago nada con la violencia, no le he pegado a nadie nunca, pero que a veces la siento en mí, la siento en mí. Y digo una cosa, estoy deseando, te lo digo, que venga alguna de estas personas negacionistas del COVID a decirme que el COVID no existe o que el COVID es mental. Ujú. Porque ahí me llevan presas con el Sí. Gurcio. Me llevan presa, te lo digo. Mm. Después de lo que yo he pasado ahora con el COVID, me viene alguien diciendo que el COVID es mental Sí. y a mí me llevan presa. Yo, si te lo dicen, me iré rápidamente a beberme un cubata para poder pegarme con esa persona también y ayudarte en la pelea. No sé por qué estamos hablando de esto, la verdad. A mí me parece interesante. De la joder, violencia. Es que, a ver, es normal sentir violencia cuando vivimos en un mundo violento. O sea, sería tan injusto que el mundo fuese violento y nosotros no lo fuésemos hasta cierto punto. Sí, pero yo, por ejemplo, esa gente que exuda violencia, No, eso es horrible. que se ve No. mucho en el transporte público, Sí. se ve mucho en el metro, Mm. hay gente que está ostentando esa violencia todo el rato, que es Que como inquieta, sí. mandando ese mensaje de cómo me miro este reviento. Sí. Me da mucho asco porque hay gente que con su violencia, esa gente obviamente también
igual que tengo yo, tienen una violencia interna, ¿no? Pero ese no gestionarla bien. Sí. Y andar todo el rato como sacándola por fuera. Hostia, me da muchísima pereza eso. Es horrible, sí. Una coraza de violencia absurda que hace sentir muy mal. Es que es una cosa que nunca me olvidaré en el metro. O sea, en el metro se ve mucho y es como, ay, qué pereza de verdad. Se ve muchísimo. Porque además es como una violencia... no sé, como que brota y simplemente va contaminando todo y está buscando que alguien cometa un error para canalizarla contra esa persona y es como, no, tío, hay muchas injusticias y muchas situaciones que generan violencia, a mí me la generan muchas situaciones, muchas injusticias, pero no tiene nada que ver con la gente. De hecho es la putada que es una violencia por cosas contra las que yo no me puedo pegar con el capitalismo, ¿sabes? No, desgraciadamente no, ojalá. Entonces, es una mierda porque es como muy descontrolada y no sabes hacia dónde dirigirla porque no es a tu entorno, ¿no? No sé a dónde quiero llegar. Yo te entiendo perfectamente. Si alguna vez te metes en una pelea, si me das un ratito para que me emborrache, cuenta con mis puños. Vale, contaré contigo, te daré alcohol. Pues no sé, y hablando de alcohol, ¿qué vas a hacer esta noche, Nochevieja? ¿Vas a hacer algo? No lo sé. En teoría no tengo plan, pero como que tampoco quiero tenerlo, pero eso contradice un poco tus propósitos de mis empezar propósitos de empezar claro. el año. Entonces no estoy seguro. Es posible que quede con unos amigos que lo celebran también aquí cerca de donde vivo. No sé, me apetece, aunque creo que va a ser después de las campanadas. Así que no lo tengo muy claro. Seguramente haré eso. Muy bien. Aunque ya veremos, porque me emborraché ayer. Ya 2 días seguidos... Ya es demasiado para mí. Demasiado. Yo creo que no voy a hacer nada, la verdad. Estoy viendo una serie en Filmin que se llama Darkness, una serie danesa, y supongo que la acabaré de ver, y ya está. ¿No has visto el documental de Hail Satan? ¿No lo has visto aún? He visto medio. ¿Y no te va? Sí, que es verdad. Sí, me gustó, pero se me quedó a mitad y lo tengo que terminar. Vale. Sí, sobre el satanismo, muy interesante. A mí me lo pareció, sí. Como una opción política total. También he visto la peli de Hannah Arendt en Filmin, una película alemana. Está muy guay porque es una película en la que no pasa nada. Este tipo de películas que simplemente te cuentan un trozo de la vida de alguien, pero sin una estructura... Claro, además en este caso, la historia de Hannah Arendt, cuentan cuando ella asiste al juicio de Adolf Eichmann, que es este nazi secuestrado por el Mossad en Argentina, y que le hicieron un juicio y fue el primer... se emitió en la tele en Israel y fue como una locura, ¿no? Porque fue el primer juicio a un nazi televisado, y entonces Hannah Arendt, que era una filósofa, pues fue como periodista. Y entonces ella, a raíz de ese juicio, escribe su libro que se llama Eichmann en Jerusalén, que fue, es una de las obras más importantes del siglo XX, de filosofía, donde ella pues teoriza sobre lo que ella llama la banalidad del mal. Y en la peli cuentan cómo, ella antes del libro escribe un artículo, porque ella va a las sesiones, ¿no? Y entonces, claro, cómo no se la entendió y cómo algo que ahora le damos tanto valor, ¿no?, a esta teoría de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, en su momento fue entendida. Ella era judía, ella había estado en un campo de concentración, de hecho, en Francia creo que estuvo. Como los propios judíos se le echan en contra porque dicen que ella, de una manera muy burdamente resumida, la banalidad del mal, ella lo que dice es que se decepciona mucho cuando ve a este hombre y ve que no es un monstruo. Y ve que para perpetrar la más grande de las maldades no necesitas monstruos, necesitas personas mediocres, ¿no? Claro. Y entonces esto se entendió mal porque era como que la gente entendió, los judíos, muchos entendieron que Hannah Arendt estaba diciendo que este hombre no era especialmente culpable. Y lo que ella decía... El Twitter de la época. Totalmente. Entendiendo lo que les daba la gana. Y me gustó mucho porque en la peli, claro, yo a Hannah Arendt como persona no la he investigado mucho. Y en la peli sale como a ella le suda los huevos lo que digan. Y cómo vive completamente, la están intentando echar de la universidad, sus compañeros de la universidad, académicos, están en su contra, la gente la insulta, le mandan cartas a su casa. Hay una escena en la que está su secretaria llorando, leyendo las cartas, su secretaria. Sí.
porque le mandan cartas deseándole la muerte, y de hecho las clasifica como en 3 montones. Dice las que te desean la muerte, las que están indignados y las que no sé qué, ¿no? Y como ella dice, me da igual, no voy a rebajar ni un ápice mi discurso solo porque sea algo complejo de entender. Porque claro, lo que ella propone es bastante complicado de entender, y es verdad que en un tema que remueve tantas sensibilidades, ¿no? Como es, joder, el Holocausto, la gente no podía entender que hubiera cierto debate. La gente solo quería condena y ya está. Sí. Y ella en ningún momento deja de condenarlo. No. Ella lo que propone, o sea, es reflexionar sobre el concepto sobre la del movida, claro. sobre el mal y sobre qué condiciones se tienen que dar para que suceda algo tan terrible. Ella cree que no es algo tan sencillo como que existan monstruos, porque ella dice, bueno, Hitler puede ser un monstruo, pero este señor no es un monstruo, este señor es un funcionario de lo más mediocre. De hecho, el hecho de defender la existencia de los monstruos elimina de cualquier debate todo. O sea, es como... Es un Deus Ex Machina, en realidad, un Deus Ex Machina histórico, en el cual dice, al final es un monstruo. Claro, pero está claro que aunque Hitler sea aunque Hitler sea un monstruo, los miles de funcionarios que trabajaban en los campos de concentración son monstruos también. Claro. O sea, quiero decir, hay algo más, porque eran muchísimos, hablamos de miles de personas que trabajaban siendo parte del engranaje, ¿no? De esto. Claro. Bueno, el caso es que la peli está muy guay porque no pasa nada, no es es simplemente cuenta esto, ese trozo de la vida de Hannah Arendt. Y me gustó mucho porque a mí ese tipo de películas en las que no pasa nada me gustan un montón. ¿Sí? ¿Sí? No recuerdo yo eso. A ver, a mí me gusta o que pasen muchísimas cosas, ¿vale? En plan, grandes explosiones, monstruos, dinosaurios, lo que sea, pero cuando son historias que no tienen que ver con, joder, que no entra un dinosaurio ni una, no sé, ni una tortuga gigante, ni una polilla gigante, entonces... Me gusta cuando me cuentan cosas en las que no hay un principio, un gran nudo y un gran desenlace, sino, bueno, congelamos un trocito de esta historia y te la llevas. No sé, me gustó. Pues ideal. Y me gustó mucho como que se le diera mucha importancia, como que el nudo de la película es ese debate moral. Me pareció valiente, tío. Porque ya te digo yo que esa película no le va a interesar a muchísima gente. No, de hecho pasó sin pena ni gloria por los cines de este país. De hecho, no sé si llegó a salir directamente en DVD aquí, pero vamos, que no salió. De salir salió en algún cine pequeño y poco Claro, más. tú no la has visto. No la he visto, y eso que está siempre en la lista de cosas que tengo por ver, siempre está ahí Hannah Arendt, y nunca me animo a verla. Pues yo te animo. Sé que es interesante y sé que puedo aprender muchas cosas de ahí y disfrutarla también. A mí me pareció muy interesante porque tiene mucho que ver, lo que has dicho del Twitter es que lo has clavado, ¿no? Me gusta mucho la entereza que tiene esa mujer. Quiero decir, a mí me da igual si la gente es gilipollas y me van a insultar porque no son capaces de entenderme, a mí me da igual. Pero yo lo que tenía que decir lo he dicho. Qué útil es esta gente, o sea, al mismo tiempo que la gente popular o la gente conocida y tal no tiene la obligación de posicionarse porque arriesgan sus trabajos y tal, y entiendo que no tengan la obligación, qué útil es la gente que sí que se posiciona, también tiene que ver con su trabajo directamente en este caso, pero qué útil es que la gente no se rebaje y crea realmente en lo que piensa cuando es un pensamiento positivo que aporta a la sociedad, ¿no? Claro, como y en al este final caso. encima en este caso el tiempo le ha dado la razón. Claro. O sea, no la teoría de la banalidad del mal no ha pasado a la historia como el gran error de Hannah Arendt, sino al revés, un poco es por lo que la gente conoce a Hannah Arendt, ¿no? Básicamente el conflicto era que vamos a analizar esto que ha pasado, ¿no? Claro. Y hay gente que no quiere analizarlo, simplemente quiere ira contra ello. Claro. Sí, porque al final es como por primera vez... Porque los juicios de Nuremberg se hicieron muy rápido, justo hacía muy poco tiempo, no había habido como mucha reflexión, además no se les juzgó en Israel. Y era la primera vez que los judíos tenían la posibilidad, ¿no?, de ellos juzgar bueno, quizá el nazi más importante que había sobrevivido, que era Adolf Eichmann, ¿no?
Entonces es muy curioso cómo además a ella la acusan de ser antisemita, cuando en realidad ella es, precisamente porque lo ha vivido y porque ha sido víctima y porque es judía, tiene como ese gran interés en ir más allá de un... No sé, está muy guay, la verdad es que yo os la recomiendo mucho. Pues ideal. Bueno, Oye, pues ya, llevamos aquí un buen rato, ya ¿no? hemos acabado hablando de los juicios de Nuremberg. De Nuremberg y de Hannah. Ideal para un fin de año súper positivo y súper optimista. Bueno, va, deseos para 2022. Deseos, claro, esto no es lo mismo que propósitos. Deseos, yo deseo que estemos a la altura de nuestros oyentes, que son maravillosos, Sí. y que sigamos haciendo buenos podcasts. Sí, yo deseo que hacerlo mejor, inclusive. O sea, Incluso. Incluso. Ya me dijiste hace poco que inclusive no se dice, pero a mí me gusta mucho decirlo. Pero incluso. Creo que puedo hacerlo mejor. Este año me he notado... O sea, creo que he hecho intervenciones que me gustan y tal, sacando muchas cosas de mí mismo y a un nivel de intimidad bastante alto. Pero me apetece un poco reírme, ¿no? Vale, tú quieres ser más divertido. Quiero reírme más. Vale. Hemos tenido otras temporadas más de humor y me gustaría volver un poco a eso. Vale, pues Pero a mí también me gustaría, la verdad. Así que ya veremos, porque nosotros también somos muy de fluir, entonces si no fluye, pues seguiremos profundos y, Pues sí. y con menos humor. Bueno, pero veremos. Gracias a Tol, que es el Patreon de esta semana. Sí. Muchísimas gracias por subirse a este carro, que es todo mal. Efectivamente. Te recibimos con los Este brazos carro abiertos. que no para. Este cargo no para. Estamos cerca ya de cumplir nuestro objetivo de los 300 euros mensuales, 150 por cabeza, que creemos que es un sueldo Está bien. que está bien. Así Sí. que creo que faltaban, 15 euros o así. Apuntaos al Patreon, hacer el favor y ayudarnos a cumplir nuestro objetivo. Efectivamente. Vale, y pues no, vamos a empezar el año bailando. ¿Qué te parece? Pues me parece bien porque yo tengo que moverme porque la espalda la tengo fatal y el fisio me ha dicho que tengo que andar, tengo que levantarme. De hecho, me voy a levantar Vale. literalmente hablando. Pues bueno, vamos a despedirnos con Stay Out of My Business. Ah, qué bien. De Tammy Nelson, que es una cantante que me encanta, Ujú. que la vi hace un par de años en directo, es espectacular. Espectacular. Y esto es un temazo para empezar el año de muy buen rollo. Pues nada, pues El año que viene más y o peor. Your head is shaking, your mouth is frowning, your tongue's wagging all over town, and your eyes are judging, your elbows nudging. All the poison that you spread with each nasty word you say. Stay out of my business. 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 Stay out of my business and leave it alone. The only business you got is your own. Well, did you do that all by yourself, girl? It's not that good, you might need my help, girl. Without your star hitch up to my wagon, girl, you're never gonna make it. No, your ass gonna be dragging. Stay out of my business. 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 Leave it alone. The only business you got. Damned if I do and damned if I don't. You want me to play that game, but I won't. You're only happy causing trouble and strife. Well, I'm too busy with my damn good without you in it. A woman stay home to raise the babies. Must be nice to do nothing, must be lazy. And so she go out to make the money. How can you leave your babies? You're a bad bear, mommy. Stay out of my business. 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 Leave it alone. The only business you got is your own.